¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Nuestra Frontera. Y bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema que está afectando a nivel mundial. Se estima que más de 1 millón de personas están falleciendo a consecuencia de accidentes de tráfico. Y este problema no es ajeno a nuestra frontera. También en ambos lados de la frontera estamos viendo esta problemática. Y es por eso que hemos invitado a un panel de expertos para que nos hable, ¿verdad?, de lo que se está haciendo para prevenir que más personas mueran a consecuencia de los accidentes de tráfico y que sea en ambos lados de la frontera se viva una seguridad vial. Y bueno, déjenme les presento, esta mañana nos acompaña el doctor Gustavo Iturralde, consultor en salud familiar y comunitaria de la Organización Panamericana de la Salud. Muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña la licenciada Olivia Carabeo, ella es directora de los Centros de Integración Juvenil en Ciudad Juárez. Muy buenos días. Encantada, buenos días. Y también nos acompaña el doctor Sergio Pacheco, él es profesor e investigador de la UACJ y también secretario técnico del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Buenos días, muchas gracias. En Ciudad Juárez, muy buenos días y gracias por estar aquí. Hablamos un poquito, doctor, sobre el lanzamiento de un reporte mundial, ¿verdad?, sobre esta situación de seguridad vial. Sí, bueno, el 13 de marzo del presente año se lanzó el segundo reporte de seguridad vial a nivel mundial. El primero fue hecho en el 2009. En el primer reporte se hizo un diagnóstico de la situación mundial en cuanto a la problemática de incidentes de tránsito y se demostraron cuáles eran las principales falencias a nivel de todo el mundo. Para este segundo informe se muestran ya cómo han ido avanzando los países de todas las regiones para mejorar su situación desde el punto de vista no solo de salud pública, sino también en determinantes sociales, en la economía y en otros parámetros que influyen en la vida de todos nosotros. Por ejemplo, el año pasado, en el 2012, hubieron en nuestro continente de las Américas 140,000 muertes por accidentes de tránsito. La región Norteamérica no es exenta de esto. Tienen muchos problemas. A pesar de que hemos tenido una disminución constante en los últimos 10 años, se percibe todavía que hay serios problemas en el ámbito de seguridad vial. ¿Cuáles son estos principales problemas? Por ejemplo, acá en nuestra zona, en nuestra región norte, los principales problemas son muertes que se producen en los ocupantes de un vehículo, mientras que en regiones de Centro, Sudamérica y el Caribe de habla española son principalmente los ciclistas y los motociclistas. Entonces, las políticas, las leyes, todas las intervenciones que tienen que ir enfocadas en aliviar problemas específicos de cada país dependiendo de su problemática. Así es. El informe señala que hay 5 grupos de intervenciones o de leyes que debemos de nosotros reforzar. Los que van contra los factores de riesgo, es decir, aumento de la velocidad y el uso de alcohol, y los que favorecen los factores protectores, que es el uso de cascos en los motociclistas, el uso de cinturones de seguridad y el uso de asientos para bebé. Y una de las cosas que yo, ahorita que está mencionando eso y que me pongo a ver, bueno, porque reportamos, ¿verdad?, sobre estos accidentes día con día, ya sea en motocicleta o en automóviles, muchos de ellos provocados por el uso de alcohol o por el exceso de velocidad. Y a pesar de todos estos planes preventivos que hay, ¿por qué la gente sigue falleciendo en accidentes de tráfico? Porque no estamos llegando a todos con el mensaje adecuado. Y cuando hablamos de leyes, no solamente estamos hablando de leyes punitivas, leyes que castiguen, sino que dentro del cuerpo de la ley existe el factor de información, de educación. Entonces, lo que usted dice, yo lo sé, nuestros compañeros de mesa lo saben, nuestro público lo sabe, pero muchos de ellos no tienen la información necesaria y los tomadores de decisiones muchas veces no tienen los datos, las cifras reales. Para eso son importantes las iniciativas de la sociedad civil, de los grupos organizados, de instituciones académicas, de los cuerpos policiales y otros más, para mostrar evidencia y decir esto es lo que nos está pasando y esto es lo que debemos hacer. Por ejemplo, la tasa de muerte en Estados Unidos es de 10.9. ¿Eso qué significa? Que 10.9 personas por cada 100,000 fallecen en accidentes de tránsito. Pero en Texas estamos por arriba del promedio nacional, es de 11.
y aquí en El Paso es de 12 por cada 100.000 habitantes. Entonces estamos encima del promedio. No llegamos al promedio general del continente, que es de 16.1 por cada 100.000, pero sí debemos de preocuparnos que estamos por encima de la media nacional. Claro, es grave. Y también en Ciudad Juárez esta situación es un problema, ¿no? Y ustedes están trabajando en métodos para poder prevenir, y uno de ellos, de estos métodos, es el sistema de información del observatorio, ¿no? Así es, y en efecto, como comenta el compañero, a nivel mundial la seguridad vial es un problema y una necesidad a atender. En México, en Juárez y en Chihuahua, como en el resto del mundo, existe un problema muy serio en términos de mortalidad. Yo le diría que a nivel mundial la mortalidad por incidentes ocupa el 10º lugar, pero se prevé que para el 2030, si no se toman las medidas adecuadas, llegue a ocupar el 5º lugar. ¿Sí? A nivel mundial, los grupos de edad de 10 a 44 años lo ocupan los 3 primeros lugares por causa de mortalidad, y en Juárez no es ajeno. También tenemos tasas de mortalidad predominantemente entre los 16 y los 44 años de edad. O sea, es una situación que se repite. México está considerado como un país de ingresos medios, y en efecto, como señala el compañero, es en los sectores medios y bajos donde se presenta mayor número de incidentes y de mortalidad. En este sentido es que en el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del municipio de Juárez se pensó en la necesidad de sistematizar de manera adecuada la información que se genera por incidentes viales en la ciudad, de manera tal que, retomando las palabras que comentaron hace un momento, se cuente con evidencia científica que permite identificar dónde están presentes el mayor tipo de incidentes, qué factores están presentes y de qué manera se puede actuar para corregirlos o eliminarlos. Así surge el sistema automatizado de indicadores que el observatorio desarrolló a partir de un sistema que ya poseía Dirección General de Tránsito Municipal. ¿Y todos estos resultados los están implementando con el Departamento de Tránsito en Ciudad Juárez? Sí, incluso con más agentes. A partir de las actividades del observatorio existe un comité técnico municipal de seguridad vial. En él participa la Dirección General de Tránsito Municipal, Desarrollo Urbano, Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Transporte Público, la Secretaría de Salud, la OPS, el Observatorio, entre otros actores que se reúnen cada 15 días al menos para identificar y analizar, dónde tenemos problemas y qué medidas correctivas podemos implementar. Y doctor, una de las cosas que estaban mencionando, que es importante que las personas estén educadas, y tengo entendido que ustedes están haciendo una serie de talleres de información para diferentes sectores de la población. ¿Me puede compartir un poco sobre ese trabajo? Sí, y muchas gracias por la pregunta, porque yo le estoy hablando de la información técnica que surge de las propias instituciones. Pero aparte, para poder llegar al público de la manera que estaba planteando, todos sabemos que tenemos el problema, pero no todos actuamos de la misma manera. Claro. Tiene que ver porque a lo mejor no le hemos preguntado al ciudadano común, a la señora ama de casa, al profesionista, a la profesionista, al estudiante, cómo es que está viviendo la ciudad, cómo es que recorre sus calles, qué problemas tiene el acceder al transporte público, qué problemas para circular por la vialidad. En ese sentido, a partir de los resultados del observatorio y en el marco de la acción mundial por la seguridad vial, empezamos a trabajar en el Plan Municipal Juárez de Seguridad Vial. Entonces, hemos realizado talleres de trabajo para identificar diferentes problemáticas, y actualmente estamos desarrollando foros con la ciudadanía sobre uso de calles y vialidades. ¿Para qué? Para tener precisamente el conocimiento de cómo la población está viviendo, está transitando y qué problemas se enfrenta cuando recorre las ciudades y avenidas de la ciudad. Entonces, educar, como estamos viendo ahí, un tránsito seguro, y sobre todo en Ciudad Juárez, ¿no? Y el punto es educar tanto a los peatones, ¿verdad?, como a los conductores, y compartir esas experiencias, limitaciones, quizás propuestas. Muchas personas se quejan que quizás los baches sean un factor, pero también el exceso de velocidad, el no respetar los señalamientos, en fin, me imagino que todo eso forma parte de los foros. Sí, de hecho, cuando se hablaba de qué factores están presentes, pues muchos tienen que ver, sí, con la infraestructura. De hecho, tenemos una mesa que es vida cotidiana, infraestructura vial, pero también una gran cantidad de incidentes tienen que ver con el conductor, con el peatón, ¿sí? Que al final de cuentas que lo que nos ha indicado los datos y el análisis que hemos hecho, y muy consecuente como ya planteado, es que tenemos un serio problema de cultura vial. Así es. Y es ahí donde nosotros estamos incidiendo.
Hay muchos atropellamientos, sí. Hay violencia en contra de los ciclistas y motociclistas, sí. Hay un factor común, ¿sí? Siempre hay un conductor o una conductora. Entonces, en la medida que nosotros podamos modificar el accionar de los conductores y conductoras, vamos a minimizar el riesgo de los otros sectores de la población. Claro, entonces este es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos ustedes como expertos, pero también de la ciudadanía, que al fin y al cabo somos los que manejamos el vehículo o transitamos por las calles, ya sea a través de bicicleta, motocicleta o a pie. Así que, bueno, y también me gustaría incluir un poquito sobre la situación que se está haciendo para educar a los jóvenes, puesto que muchos de ellos o un porcentaje de las víctimas son jóvenes que muchas veces tienden, ¿verdad?, a hacer decisiones equivocadas a la hora de decidir manejar intoxicados. Okay. Fíjese que en este sentido, a sabiendas que es un problema de salud pública el abuso del alcohol, pero también es una medida que se puede prevenir. Entonces, estas campañas son para prevenir precisamente, y una de ellas se llama si tomas, mídete, no tomes el volante. De esa forma nosotros vamos a hacer que los jóvenes, con esta campaña, sensibilizarlos para evitar que ingieran más de las copas que deben de tomar, para evitar accidentes y muertes, como estamos viendo a nivel local y nacional. Entonces, esta campaña ahorita está dirigida a jóvenes universitarios en Ciudad Juárez por Centros de Integración Juvenil, acompañando a todos los organismos que estamos trabajando en prevención de accidentes. Y bueno, ya se ha trabajado en diversas ciudades de la República Mexicana a cargo de centros de integración juvenil. Entonces, para nosotros es muy importante acompañar a las instituciones que están haciendo esta campaña de prevención, porque ya ha tenido resultados en otras ciudades, y bueno, esto permite que nuestros jóvenes universitarios, nuestros jóvenes locales de aquí de Ciudad Juárez, pues tengan menos accidentes por causa del abuso del alcohol. Y ustedes están yendo hasta donde ellos se desarrollan, ¿no?, en las universidades o quizás en los bares o antros en donde muchos de ellos conviven. Ahorita estamos trabajando dentro de lo que son las aulas universitarias, dando lo que son pláticas, conferencias, entregándoles diferentes materiales que tenemos para que ellos lean y vean los cambios que pueden tener al consumir ciertas cantidades de alcohol. Y también esta campaña se hizo en los centros recreativos, ¿verdad?, donde los jóvenes van a divertirse. Esto no quiere decir que los jóvenes no tomen, sino que tomen la medida de cuánto deben de tomar para evitar un accidente, para evitar un riesgo de salud, por ejemplo, el salir una niña embarazada o tener un accidente al salir de un lugar donde esté divirtiéndose y en vez de divertirse, pues salga a llorar con sus papás o algo. Entonces, esta es una campaña que ayuda a prevenir el problema de accidentes con los jóvenes y bueno, junto con todos los organismos que están trabajando, pues estamos apoyando siempre. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Tenemos más que hablar sobre este gran reporte de seguridad vial en ambos lados de la frontera y a nivel mundial, ¿verdad? Y cómo todos nos podemos unir para evitar que más personas sigan falleciendo a consecuencia de los accidentes de tráfico. Gracias por estar aquí. Volvemos después de la pausa. Gracias. Seguimos en nuestra frontera en esta edición donde estamos hablando sobre la seguridad vial y cómo todos unidos podemos prevenir a que más personas sigan siendo víctimas de accidentes de tráfico y bueno, al final víctimas fatales. Vamos con Luis Escalera a ver un reportaje en donde él nos presenta una de las medidas preventivas que se realizaron del otro lado de la frontera para ver cómo evitar que más personas conduzcan bajo la influencia del alcohol. El Boulevard Cuatro Siglos en Ciudad Juárez es una de las avenidas con el mayor número de accidentes provocados por el exceso de velocidad y por lo mismo son accidentes más aparatosos como volcaduras o choques graves. Ante esto, los agentes de la Dirección de Vialidad están participando en acciones preventivas, como el operativo Carrusel,
que consiste en que varias unidades son conducidas a la velocidad límite en el sector, para evitar que los guiadores los rebasen y excedan el límite de velocidad. Esta táctica hasta el momento ha dado excelentes resultados en la disminución de accidentes. Con este tipo de operativos se disminuye hasta un 60% en el momento que estamos con la presencia. Esto nos lleva a seguirlos implementando. Varias unidades de vialidad se instalan en estas avenidas para hacer presencia y utilizar el radar para detectar a los conductores que manejan a exceso de velocidad. La sola presencia de los oficiales provoca que inmediatamente los automovilistas disminuyan la velocidad, pero quienes no lo hacen reciben una fuerte sanción. Y este otro, que es el operativo radar, que es colocarnos en un punto fijo pero visible ante la ciudadanía, que nos haga la inhibición de los accidentes, que reduzcan la velocidad cuando, si bien que nos vean, no queremos sancionarlos, no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo es reducir el número de accidentes por exceso de velocidad. En Ciudad Juárez, Luis Escalera, Noticias 26, Univisión. Y bueno, para hablar un poquito más sobre estos operativos que se hacen en Ciudad Juárez, está con nosotros el doctor Sergio Pacheco de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y también secretario técnico del Observatorio de Seguridad. Cuénteme un poquito sobre este trabajo que se está haciendo. Vimos, ¿verdad?, en el reportaje sobre la medición de la velocidad a la que circulan las personas, pero también en la noche hay otros operativos, que es el operativo alcoholímetro, ¿no? Sí, así es. Y esto se liga muy bien con lo que se comentaba en términos de las campañas y de la necesidad de una cultura vial. En primera instancia, el interés no es estrictamente punitivo, como bien señalaba el doctor Iturralde. El interés no es solamente el establecimiento de la sanción, aunque sabemos que es un elemento importante para que la norma se cumpla. El otro tiene que ver con la responsabilidad que todos tenemos al estar sobre un volante, ¿no? O manejando un automóvil. En ese sentido sabemos que hay normas, que hay reglas, y muchas veces pues lo sabemos pero no lo aplicamos. Entonces las medidas son en ese sentido preventivas. Identificar que hay personal de tránsito que está verificando que en efecto estemos conduciendo bajo los límites respectivos, tanto de velocidad como de consumo de alcohol. Y este elemento ha sido importante porque con la participación de CONAPAR, el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, el Observatorio y la Dirección General de Tránsito Municipal, se capacitó a personal de tránsito para la aplicación de estos operativos de alcoholimetría, que cuando se han aplicado han tenido diferentes fases, han en efecto disminuido los incidentes viales en los que está presente el consumo de alcohol. Evidentemente existe también la otra lectura, ¿no? Un tanto la ciudadanía dice, espérame, están tratando de tener un mayor instinto recaudatorio, ¿no? La posibilidad siempre va a estar presente de que se evalúe de una u otra manera, pero los datos indican que en efecto se disminuyeron los incidentes y creo que esto es importante, asumir que es nuestra responsabilidad. Claro, asumir que es nuestra responsabilidad y también generar un poco de conciencia, ¿no? Todos estos operativos se hacen con el fin de evitar tragedias que al final, bueno, van a causar dolor a una familia o a toda la sociedad, porque pues se está viendo que gran parte de la población es el futuro, ¿no? Jóvenes o niños los que están falleciendo. Si me permites, ahí me gustaría hacer un comentario porque va muy ligado a este elemento de la responsabilidad. La tasa de riesgo más alta de lesiones o muertes no es para los adultos, sino para los menores. Y es un elemento que tiene que ver estrictamente con responsabilidad, ¿sí? Son mis hijos, son mis nietos, son mis sobrinos, lo que sea. No puedo permitirme no llevarlos de manera adecuada en el transporte, llevarlos en la parte delantera, llevarlos cargando mientras voy manejando o en la motocicleta. Es una cuestión de responsabilidad y ahí no podemos cuestionar que un operativo, una acción de la autoridad es responsable es nuestro juicio. O tiene un intento recaudatorio, como lo mencionaba, porque a veces sí es un comentario muy común, pero la verdad la realidad es que a través de todos esos estudios, investigaciones que están registrando el alto número de muertes, que es lo que realmente quieren evitar. Así es. Y bueno, hábleme, doctor Iturralde, sobre la situación aquí que se está viviendo en El Paso. También es una problemática, vemos que hay campañas dirigidas a los jóvenes, dirigidas a todos nosotros con el uso del cinturón, pero vemos la problemática está latente. Así es, existen varios factores, aparte de los protectores y de los factores de riesgo que se mencionaron, que son los otros factores distractores, que más adelante la licenciada Carabedo los va a ampliar, es el uso del teléfono celular.
durante el manejo y de comer, beber, maquillarse, hablar, incluso hablar con la otra persona o usar el radio del carro. Es un evento distractor que puede llegar a ser fatal. Para eso, entonces, aquí en El Paso se han hecho varias intervenciones, que lo podríamos resumir en 4 grandes grupos. El primero es trabajar con el Instituto de Transporte de Texas en educación en los chicos de las escuelas secundarias, a través de procesos de aprendizaje prácticos, con talleres. Ellos ven los peligros de manejar con estos factores distractores. El segundo evento son las ciclovías que se han hecho en la ciudad. Ciertos lugares de la ciudad ya tienen espacios específicos para que los transeúntes y los ciclistas puedan manejar con total seguridad. Es un proyecto a muy largo plazo y que se espera que se expanda por toda la ciudad en un momento dado. El tercero es el Rutas Seguras hacia las escuelas. Es un proyecto que viene desde el nivel federal y que se está aplicando en diferentes escuelas aquí en la ciudad y que básicamente tiende a llevar a los chicos de vuelta a como era en un principio, a caminar. Caminar no solamente para cuidar su salud, sino también para cuidar el ambiente, menos monóxido de carbono por los carros y crear rutas seguras para que puedan ir tranquilamente a sus escuelas. Usar métodos alternativos, no solamente caminar, sino también la bicicleta. Desde 1969 se hizo un estudio muy interesante, del 69 al 99, en 30 años. El porcentaje de niños que caminaban a sus escuelas disminuyó en más del 50%. Uno piensa, bueno, puede ser por las distancias, porque las ciudades se agrandan, pero el porcentaje de los niños que vivían o viven a 1 milla de distancia de su escuela también se redujo significativamente. Ya no van caminando, sino que usan el carro particular. Y el último punto es la ordenanza que tiene El Paso para los transeúntes vulnerables, o sea, ya sean peatones o ciclistas o motociclistas. Existe la ordenanza en la ciudad de que todos los que manejamos un vehículo debemos respetar a esa población que está usando también la vía pública como si ellos estuvieran manejando un vehículo. Es decir, debemos separarnos. Si estamos en un vehículo pequeño a 3 pies de distancia para poder rebasarlos, tenemos que parar totalmente si está cruzando la calle y tenemos que tomar otras acciones para preservar su seguridad. Antes de pasarle la palabra a Olivia, solamente quería mencionar 2 datos curiosos. Aquí en Estados Unidos, los ciclistas que más tienen peligro de tener un incidente de tránsito son aquellos que usan la bicicleta entre 4 de la tarde a 8 de la noche. Hombres mayores de 42 años. ¿Y eso por qué? ¿Ese horario específicamente? ¿Por qué? Porque a ese horario la gente sale de trabajar. Hay mucha gente que sale cansada de trabajar, no toma las medidas en la vía y entonces es más propenso a no ver al ciclista que va en la calle. Lo que quiere es llegar a casa y no importa lo demás. Y el segundo grupo son los peatones. Como lo dijo Sergio, los grupos más vulnerables son los menores de 9 años, pero también son los mayores de 65, son los que más fallecen por accidentes de tránsito siendo peatón. Y se producen más a partir de las 8 de la noche y los fines de semana. En cambio aquí, ¿cuál es el factor vinculante? El uso de alcohol. El uso y abuso de alcohol hace de que se pierda la seguridad y sean más víctimas los peatones. Qué tremendo. Son puntos a tener en cuenta. Qué tremendo, y en todos lados se da. Y bueno, hábleme también un poquito sobre ese estudio que realizaron en Ciudad Juárez con los centros de integración juvenil y también la Organización Panamericana de la Salud, específicamente con estudiantes o jóvenes de preparatoria, ¿no? A nivel de preparatoria se hizo en Ciudad Juárez, aquí en El Paso y la ciudad de Las Cruces. Con estos estudiantes se aplicaron encuestas y a través de esas encuestas se hicieron también grupos focales y se estableció un abanico de efectos o de riesgos que tenían ellos al manejar. Uno de ellos fue lo que es el alcohol, el ir manejando, jugando con los jóvenes, el ir hablando por teléfono, el ir comiendo, el ir moviendo la palanca de que frenas y paras. Y otro de ellos es que iban comiendo y maquillándose también las niñas. Entonces, esos son algunos de los factores de riesgo que se encontraban en este estudio en los jóvenes de estas edades. Antes de eso, hicimos otro estudio de investigación sobre los lugares que venden alcohol en Ciudad Juárez y a 6 millas del puente de Santa Fe en Estados Unidos y en Juárez.
Entonces veíamos ahí los efectos también del alcohol con los accidentes. Veamos, en Ciudad Juárez tuvimos 548 locales donde vendían alcohol abierto y cerrado, mientras que el lado americano eran como 145 espacios, tiendas y todo eso. Entonces veíamos que los jóvenes asistían más a Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque les vendían el alcohol. Y eso estaba también generando un gran número de accidentes en aquellos años. En este estudio vimos cuáles son los factores de riesgo que llevan a un joven a tener un accidente también de tráfico. Entonces veíamos el alcohol es uno de los principales causantes. A partir de eso también pues empiezan las campañas de centros de integración juvenil para evitar, porque sabemos que es un problema que se puede prevenir. Entonces, estamos trabajando constantemente con talleres, con conferencias, con foros, con pláticas en diferentes lugares. A ver si brevemente me explica ese del simio. Aquí el doctor Pacheco lo explica muy bien. A ver, aquí lo mostramos, a ver si lo pueden enfocar un poquito para que, a ver, doctor, para que me explique. Cuando estábamos planeando la posibilidad de llevar a cabo la campaña en los ámbitos universitarios, me llamó mucho la atención y lo comentamos en el sentido de que generalmente hacemos el señalamiento de que los hombres descendemos del mono, y en la medida que nos vamos desarrollando pues adquirimos habilidades, capacidades, entre ellas fundamentalmente la del razonamiento, y en esta imagen que se denomina la involución, lo que mostramos es cómo a partir del consumo del alcohol pasamos de nuestro estado de seres racionales nuevamente a un proceso degenerativo en el cual podríamos llegar a convertirnos en algo muy distinto, más cercano a nuestros orígenes. Mono irracional, así ¿no? es, sí. En la medida que en efecto cuando tomamos, y tomamos sobre todo en exceso, nuestro reflejo, nuestra capacidad de raciocinio, de visión, pues disminuye, y entonces estamos en mayores condiciones de ser un riesgo para otros y para nosotros mismos. Y eso es lo importante. Por eso la necesidad de ir hacia el aspecto de la conciencia, de la cultura y de que asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Exactamente. Esta otra imagen nos muestra cómo a mayor velocidad las copas y la velocidad nos pueden llevar a la muerte. Entonces eso es una forma también de hacer prevención. Si tú tomas una copa, puedes disminuir el riesgo de un accidente, pero si ya te pasas de 5 o 6, puede ser que aumente el riesgo. De hecho aumenta. Y comentar algo, si me permites, ya que estamos hablando de jóvenes, comentábamos que estamos realizando algunos foros. Ya hicimos un foro desde las percepciones de las mujeres, desde las percepciones de los hombres. Tendremos el día 22 de marzo 1 desde la perspectiva de los adultos mayores. Como bien señalaba Iturralde, es un elemento de riesgo muy importante, y cerramos con un foro desde las juventudes juarenses en el ámbito de la ciudad universitaria de la UACJ, donde los jóvenes van a ser panelistas jóvenes, organizadores jóvenes, coordinadores y participantes de las mesas jóvenes. La idea es que ellos mismos hablen, no desde el hecho de la prohibición, sino, no sé, si tú quieres divertirte, diviértete. Simplemente con cuidado, respétate y respeta a los demás, que es lo importante. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta media hora de Nuestra Frontera, y bueno, gracias también a ustedes por habernos abierto las puertas de sus hogares y bueno, llevarle toda esta información. Que pasen bonito día. Muchas gracias. Gracias. Buen día.